Hoy trataremos el crecimiento del comercio, de las ciudades y el surgimiento del capitalismo, también llamado la revolución comercial. Según el historiador Carlo Cipolla, Europa era en los siglos XII y XIII una región del mundo pobre si se la compara con las economías más ricas del mundo árabe o China. Pero en el siglo XVI era ya la región económicamente más desarrollada y rica del mundo. ¿Cómo pasó esto? Principalmente gracias a un lento pero constante desarrollo del comercio. El historiador Jacques Le Goff sostiene que a partir de los siglos XII y XIII se dio una revolución del comercio, alentada por un aumento de la población que generó un aumento de la demanda, y por una etapa de relativa paz en Europa que permitió el desarrollo del comercio con menos peligros. Se desarrolló principalmente un comercio vinculado a artículos de lujo para los sectores altos de la sociedad. Dos regiones se destacaron por su actividad comercial: el noroeste de Europa, región productora de telas, y las costas del Mediterráneo al sur, especialmente las ciudades italianas, que mantenían un fluido comercio con los árabes y eran el punto de llegada de las sedas y especias traídas desde tierras lejanas de Asia. En el centro de Europa y especialmente en Francia, se desarrollaban ferias rurales donde los comerciantes de estas zonas se encontraban tras viajar por semanas e intercambiaban sus productos. Se trataba de mercaderes nómadas o errantes que para hacer sus negocios se enfrentaban a muchos obstáculos y peligros, como caminos casi inexistentes, robos, impuestos abusivos, entre otros. En las ferias, los propios mercaderes desempeñaban otras tareas que, además del comercio, les permitían acumular ganancias, como la función de cambistas y el préstamo de interés. Hacia el siglo XIV, algunos de estos comerciantes o familias de comerciantes que habían logrado enriquecerse comenzaron a complejizar y ampliar sus negocios. Le Goff habla entonces de la época de oro de los comerciantes sedentarios, que habitaban las ciudades, se asociaban entre sí para invertir en empresas comerciales más grandes y controlar rutas comerciales. Vinculado con la actividad de estos comerciantes está el surgimiento de los seguros y los bancos, de la contabilidad y del crédito, una versión evolucionada del pequeño cambista de las ferias medievales. Estos comerciantes sedentarios, a través de su gran poder económico y su educación, obtuvieron una gran influencia política en las ciudades, donde participaban del gobierno. De esta forma surgió un nuevo grupo social. Esos comerciantes y banqueros no eran nobles, no eran privilegiados, por lo tanto pertenecían al tercer estamento, al igual que campesinos y trabajadores urbanos. Pero por su riqueza y poder se diferenciaban de estos. Vivían mayormente en las ciudades que en la Edad Media recibían el nombre de burgos, por lo que se los conoce como burgueses. Si bien se trata de un tema controvertido, suele considerarse que con el fortalecimiento de la burguesía surgió el capitalismo. El capitalismo es un sistema económico o forma de organizar la economía que cumple con ciertas características. En primer lugar, el objetivo de las actividades económicas no es la satisfacción de necesidades básicas, sino la acumulación de capital, o sea, la generación de más ganancias que puedan ser reinvertidas para aumentar esas ganancias aún más, en un proceso que se repite indefinidamente. Capital no es sinónimo de dinero. El capital es el dinero o cualquier bien que se reinvierte para generar ganancias, que no se atesora. En segundo lugar, se debe considerar todo como una potencial mercancía que se puede intercambiar por un precio, incluso la tierra o el trabajo de las personas. En tercer lugar, el capitalismo implica que un grupo social concentra o es dueño de los medios necesarios para la producción, la tierra, herramientas, máquinas y de la fuerza de trabajo. Los burgueses, por su forma de entender la economía, eran capitalistas. Pero la economía en Europa no era capitalista en el siglo XIII y tampoco en el siglo XVI. La economía seguía siendo agrícola y rural, las tierras eran propiedad de la nobleza y el clero, y la burguesía capitalista era predominante en las ciudades y en el comercio, pero no en toda la economía. Solo en el siglo XIX, la burguesía y sus ideas fueron predominantes en Europa y en el mundo. Pero entre el siglo XIII y el siglo XVI, el capitalismo estaba naciendo, en una etapa primitiva que llamamos capitalismo comercial, pues la actividad principal de los capitalistas era el comercio. En resumen, debemos tener claro que el crecimiento del comercio y las ciudades, el surgimiento de la burguesía y del capitalismo fueron cambios muy importantes que marcaron el inicio de una nueva época histórica, la época moderna.